Entonces, bueno, pues vamos a retomar con una ponencia de Lucía Martínez, que repite este año de forma, bueno, estuvo el año pasado, duelo y violencia obstétrica en los procesos de reproducción asistida. Y aquí, pues al final, lo comentaba con Paloma Serrano, ¿no? Del instituto. Nosotros al final desde Escuchic trabajamos el duelo perinatal y no solo es la muerte, ¿no? De ese bebé. Hay muchos duelos perinatales pues que, como estáis viendo, estamos abordando, ¿no? en el congreso. La reproducción asistida, ayer trajo Nagore, ¿no? La infertilidad, y luego estará por la tarde Laura Rabinab también, ¿no? con el duelo de, pues, por el tema de la ovodonación, entre otras cosas. Entonces, bueno, son muchos duelos y que el año que viene volveremos a traer más tipos de duelos y seguiremos trabajando en ello para visibilizarlos y que no sea solo la muerte perinatal, ¿vale? Lucía Martínez, pues es especialista en medicina familiar y comunitaria y es especialista en medicina preventiva y de la salud pública. Interesada en la investigación con metodología cualitativa y especialmente en temas relacionados con el género y el impacto en salud de las desigualdades sociales. Así que, Lucía, adelante, es un honor. ¿Me avisas, María? Sí. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer una vez más a María y a Escuchic por la oportunidad de estar aquí, por organizar este congreso tan bonito y tan interesante. Yo nunca consigo estar tan atenta durante tanto tiempo y aquí es maravilloso. Y bueno, por lo bien que nos tratáis y nos acogéis a todas las que venimos, que eso se agradece muchísimo, es como una casita. Y también contenta porque se hable tanto de reproducción asistida este año. Para mí es importante y nada, espero que consiga convenceros. Voy a empezar a tener problemas ahí. En primer lugar, voy a hablaros de por qué me parece importante la reproducción asistida. Por un lado, porque cada vez es más frecuente en nuestro país, debido a la infertilidad, por el aumento en la búsqueda de la edad de la maternidad, por causas externas como disruptores endocrinos, la contaminación ambiental, el estrés de la vida moderna, pero también por los nuevos modelos de familia, ¿no? Mujeres solas, parejas de 2 mujeres, parejas de 2 hombres, y también puede ser por la selección genética, o sea, personas que buscan evitar enfermedades hereditarias mediante estas técnicas. Según el estudio de fertilidad del año 2018 del Instituto Nacional de Estadística, un 5,4% de las mujeres españolas de 18 a 55 años había utilizado alguna vez de su vida estas técnicas. Esto es de hace 6 años, es una de cada 20. Yo me imagino que ahora sería todavía mayor, con las cifras que dijo ayer Nagore, de un 16% de prevalencia de infertilidad. Entonces, bueno, la relevancia es importante. Pero también porque con estos tratamientos se medicaliza un proceso natural que está muy idealizado en nuestra sociedad y que tiene también un valor simbólico muy potente. Y esta medicalización también puede llevar a un choque entre las expectativas previas de las mujeres y los resultados, ¿no? Porque al final la ciencia y la tecnología no son infalibles, a pesar de lo que dice esta publicidad, no sé si lo veis, ¿no? Dice: terminarás tu espera como esperabas, garantizado. Bueno, o no, ¿no? Y esta medicalización también supone un encuentro con la institución sanitaria que también genera mucho malestar y mucha violencia, como hablaremos después. Y luego, por otro lado, dada la alta prevalencia que hay de infertilidad o de distintos motivos para buscar estas técnicas y la baja oferta que hay en el sistema público, pues hace que este proceso esté siendo muy mercantilizado. Y esta mercantilización lo que hace es que haya un mercado global muy amplio y muy complejo. No sé si Laura hablará después de ello. Que bueno, yo no me voy a meter, no voy a hablar de mujeres que se someten a estos tratamientos para donar gametos o para gestar bebés para otras personas. Voy a hablar más de las personas que hacemos estos tratamientos para ser madres nosotras mismas. Pero hay un debate muy interesante, yo creo que es en lo que casi más se ha avanzado en el tema de la mercantilización de estos procesos. Y el último motivo, y quizás el más determinante, es que yo misma he vivido esta experiencia. La primera de ellas ocurrió cuando estaba haciendo un máster de antropología médica y pensé que hacer la tesina sobre esto podía ayudarme a mí a entender este proceso que me estaba pareciendo tan complejo y tan impactante, y que quizás, y más siendo yo también sanitaria, podía ayudar a servir a otras mujeres y también a profesionales, ¿no? Que yo estoy como muy obsesionada con que los profesionales cambiemos nuestras prácticas.
Entonces, plantearme esto también me hizo como sentir mucho pudor por exponerme tanto y también por pensar que mi experiencia pudiera servir para algo. Entonces tuve que darme permiso para hablar de mí misma, ¿no? Y es que, bueno, la antropología feminista, por supuesto, fue clave porque siendo yo médica, que estamos en medicina tan obsesionados con lo cuantitativo, con el tamaño muestral, con la representatividad, pues plantearme hablar de mí misma y pensar que podía haber un conocimiento rico y válido desde una experiencia personal, tuve que hacer como un ejercicio de construcción, bueno, para eso estaba haciendo el máster también, que fue importante, y llegar a todos los aportes de la antropología feminista fue fundamental, y sobre todo Mariluz Esteban con su antropología encarnada, que ella propone hacer antropología desde una misma, ¿no? Y lo defiende como desde dos niveles de análisis. Está como el nivel autoetnográfico, que consiste en partir de una para comprender a las demás y viceversa, ¿no? Este viaje como de ida y vuelta entre una y las otras. Y también la importancia de hacer un análisis desde el cuerpo, sobre todo en estos procesos, y esto ha sido clave para el feminismo, en los que se da un choque entre el cuerpo individual, el cuerpo social y el cuerpo político. Y esto en todos los procesos que tienen que ver con la maternidad es muy importante, pero también en todos esos procesos que están relacionados con la reproducción asistida, con las pérdidas gestacionales o con la menopausia, que es otra de las grandes olvidadas. Entonces, bueno, pues como que poner el foco en el cuerpo es muy importante, y la antropología encarnada lo permite. Y también defiende como una visión no victimista, ¿no? Y como de empoderamiento y de organización o conseguir transformaciones, y que se base mucho en los contextos en los que se producen estas situaciones. Y para mí esto era fundamental porque me interesa mucho, como ya decía, el funcionamiento de la institución sanitaria y de sus profesionales, y de cómo nos relacionamos con las personas a las que atendemos, o cómo se relacionan conmigo cuando soy yo la paciente. Además de Mariluz, llegaron otras antropólogas con sus teorías y sus metodologías, como Marta Ayue, que es muy interesante, y también escritoras como Silvia Clares, que tiene este libro que se llama ¿Quién quiere ser madre?, en el que ella cuenta su propia experiencia con la reproducción asistida, o aportes del feminismo, como que lo personal es político pero también es teórico, ¿no? Entonces todo esto a mí me permitió un poco validar que yo pudiera teorizar desde mi experiencia, y sabiendo también que mi conocimiento era situado como sanitaria, como protoantropóloga, como feminista y como mujer blanca heterosexual en pareja. Y me permitió también contextualizar mucho mi proceso, ¿no? Desde esta óptica feminista que hizo que yo pudiera repensar mi deseo maternal y contextualizarlo de otra manera, y de alguna manera también me liberó. Ser consciente de cómo mi cuerpo iba a ser central en ese proceso y tenía que estar atenta a las señales que me diese, y sobre todo por conseguir identificar y visibilizar las situaciones violentas o traumáticas a las que me pudiera exponer en todo el proceso, que yo me imaginaba que iba a ser duro. Y esto también conseguí como acercarme a técnicas como la etnofotografía o la etnovideografía, o incluso hice dibujos. Algunas las veréis después, los dibujos no, porque lo hago fatal y a eso ya sí que no me he atrevido. Y además, desde el privilegio, que esto a veces ocurre en la antropología, que cuando quieres estudiar en un campo de estudio, pues tienes que como pedir permiso, conseguir entrar. Yo ya me lo había ganado por derecho propio, así que ya no tenía que pedir más permisos. Finalmente no hice la tesina sobre esto. Cuando después del primer ciclo estaba escribiendo, leyendo, grabando, fotografiando, pensando, y tuve un aborto espontáneo el primer trimestre, y esa experiencia fue tan intensa que finalmente hice la tesina sobre eso, y bueno, ya os lo conté el año pasado, pero bueno, años después he decidido como recuperar este material, analizarlo, pensarlo un poco, y quería empezar a compartirlo y quizás avanzar más y analizarlo desde dos elementos que para mí son fundamentales y que además creo que permiten describir el proceso de una manera bastante integral y contextualizada, que son el duelo y la violencia obstétrica, y que además aquí pues, son nuestros temas favoritos. Y como además yo quería o quiero, ¿no?, hacer como una antropología implicada y aplicada que sirva para generar cambio, pues creo que señalar precisamente los duelos que se enfrentan en estos procesos y las violencias que sufrimos las mujeres que pasamos por ellos es fundamental. Y luego, bueno, insistir con esto del conocimiento situado, que como casi todo el material que tengo es propio, pues van a ser reflexiones que contextualizo un poco en mujer blanca, europea, heterosexual, en pareja, porque los duelos y las violencias pueden ser distintas en otras mujeres y en otras circunstancias. Yo creo que hay algunas cosas que son un poco más universales,
pero otras seguro que cambian y que yo todavía desconozco. Voy a comenzar con los duelos. Y es que... a ver. Que se ponga el vídeo. Sí. Bueno, hay un vídeo. Espero que se vea. ¿En alguna de las pruebas se ha visto? A ver. Sí. El diagnóstico de infertilidad y la medicalización asocian distintos posibles duelos que atraviesan un poco esa tensión entre el cuerpo individual, el cuerpo social y el cuerpo político, ¿no? Empezando por la dificultad para conseguir un embarazo, pues ya implica varias pérdidas o renuncias, ¿no? Por un lado, la sensación de pérdida del control reproductivo, o sea, el no poder ser madres cuando queremos y como queremos, ¿no? Y muchas veces se da la ironía de que hemos pasado años temiendo quedarnos embarazadas utilizando anticonceptivos y cuando por fin queremos o cuando por fin podemos, eso no sucede, ¿no? Y tú lo intentas al principio con mucha ilusión, con muchas ganas, haces el pino, tienes aplicaciones para ver cuál es el momento más fértil, conjuros, todo tipo de cosas y aquello no sucede, ¿no? Y esto puede asociar otra pérdida más, que es que se instrumentaliza el sexo en la pareja, ¿no? De tener sexo por placer y cuando te apetece, a planificarlo un poco a los momentos más fértiles y a tener coitos casi programados, ¿no? Y esto pues cambia las sensaciones y también es una pérdida. Luego, por otro lado, la sensación del cuerpo fallido, ¿no? Es algo falla, algo pasa, algo no está bien, ¿no? Y bueno, ayer salieron muchos calificativos, yerma, seca, vacía, incapaz. Pues esas sensaciones, supongo que a todas de alguna manera se nos vienen, sobre todo cuando no sabes qué es lo que está fallando. Y esto se junta un poco con cosas que también salieron ayer cuando hablaba Nagore, de qué piensa el resto, ¿no? O sea, hay como un cierto pudor, una cierta vergüenza a contarlo por esta idealización que hay de la maternidad, de las mujeres tan vinculadas a la procreación. Y esto a la vez hace que estas dificultades para quedarse embarazada o para llevar un embarazo a término puedan crear una sensación de fracaso personal, ¿no? Como si tú no estuvieras siendo capaz de conseguir algo. Y esta sensación de fracaso puede ir a más y además genera sentimiento de culpa, como si eso que te está ocurriendo tuviese que ver con tus decisiones o con las cosas que tú has hecho, ¿no? Como si intentar ser madre con 37 años, o sea, como si las decisiones que tomamos individualmente no estuviesen profundamente condicionadas por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y esto con el retraso en la maternidad está clarísimo. O sea, si tus condiciones laborales y de vivienda no lo permiten, pues a lo mejor no te tienes que sentir culpable por haber llegado tan tarde, ¿no? Pero además eso, pues en la sociedad que se da todo este silencio y esta condescendencia de la que también hablaba Nagore ayer. Y luego también podemos percibir el cuerpo como traidor, ¿no? En ese choque entre el quiero y el puedo, pues puedes pensar que es que el cuerpo no está al servicio de tus deseos. Y esto tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos y esto a su vez tiene mucho que ver con el capitalismo y con el patriarcado. Y luego, según las circunstancias de las causas para no poder quedarse embarazada, algunas mujeres recurrirán a la donación de gametos y ahí, en muchos casos, pues también hay que enfrentar otros duelos, como el duelo genético, del que luego Laura hablará en profundidad. Luego, medicalizar este proceso pues también asocia algunos duelos o algunas pérdidas, ¿no? Por un lado, en función de la técnica que se utilice, el cuerpo se verá más o menos dañado, luego hablaré un poquitín solo de las técnicas, pero en casi cualquier caso va a haber una administración de hormonas que van a provocar efectos secundarios, hematomas, sangrado, dolores de cabeza, vaivenes emocionales, náuseas, somnolencia. Entonces, hay un duelo por la salud también, porque aunque llegamos sanas a estos tratamientos, estamos teniendo un contacto muy intenso con la institución sanitaria, nos estamos medicando y estamos teniendo efectos secundarios, con lo cual podemos llegar a sentirnos enfermas, ¿no? Y esta pérdida de calidad de vida de la que hablaba Nagore ayer, que es como, pues si yo estaba bien, ¿y por qué ahora me siento tan mal, no? Y yo iba más allá todavía y tenía sensación de que era yo la que me estaba lastimando voluntariamente, ¿no? Tenía como un choque interno muy fuerte de sí, yo deseo esto, pero me estoy haciendo, bueno, yo creo que esto le pasa a otras mujeres también, ¿no? Ese choque entre tengo que pasar por esto para llegar a eso, ¿dónde está mi límite de sufrimiento? Pues ahí hay unos duelos y hay que poder abrazarse un poquito también. Luego, en todo este contacto con la institución sanitaria, con medicamentos, con tratamientos, va a haber obstáculos, eventos inesperados, experiencias traumáticas, algunas de ellas relacionadas con la asistencia, que después hablaré un poquito al comentar la violencia obstétrica, pero va a haber que hacer un duelo probablemente con cada una de estas experiencias traumáticas también.
Y luego la desnaturalización del proceso, ¿no? O sea, lo que generalmente, ya cada vez menos habitualmente, pero generalmente se consigue con un acto íntimo y placentero con una pareja en una camita, pues pasa a ser un multiacto que dura semanas, en el que intervienen un montón de personas y que está súper tecnificado. Entonces, en ese proceso cuesta muchísimo ser consciente de que todo eso que tú estás haciendo es para tener un bebé, porque estás pensando más en todos los hitos y los parámetros que te están dando de diámetros de folículos, de cantidad de folículos, calidad de embriones, niveles de hormonas. O sea, es como que todo se deshumaniza, y especialmente si la atención no acompaña y no cuida el proceso. Y esta desnaturalización y la dificultad para conseguir el embarazo también puede provocar una pérdida de satisfacción con el embarazo, ¿no? que haga que percibamos el embarazo como una cosa súper frágil, vulnerable, que se puede romper en cualquier momento, y que eso condicione la manera en la que nos comportamos con nuestros cuerpos estando embarazadas, y que haya un control muchísimo mayor que en embarazos conseguidos con menos dificultad por todo tipo de alimentación, ejercicio físico, etc., ¿no? Y esto hace que puedan no sentirse el placer o la satisfacción que muchas mujeres sienten cuando están embarazadas. Y luego puede haber otros duelos, como el duelo por los principios ideológicos o éticos, ¿no? Pues en mi caso, que soy una fiel defensora de la sanidad pública y que siempre he trabajado en el sistema público y que creo en lo público, me hice un par de pruebas en la privada porque no se podían hacer en la pública y para mí eran importantes, y me sentí irregular, o sea, tuve como una pequeña contradicción, ¿no? de dar ese paso. O también, por ejemplo, se me habló de la donación de gametos y bueno, pues yo tuve que tomar una decisión porque para mí era muy importante no involucrar a otras mujeres y a otros cuerpos, no implicarlas. Y no quiero meterme, ¿no? en juzgar o en discutir sobre la voluntariedad y las personas que recurren a esto, pero sí que lo quería contar porque para mí suponía un conflicto y yo tomé una decisión en base a ella. Y si hubiera tomado la decisión contraria, que podía aumentar mis probabilidades de ser madre, pues hubiera tenido que afrontar otros duelos, ¿no? Y otro duelo que tiene que ver con cómo la pareja vive y se comporta durante el proceso, ¿no? Es un proceso largo, con mucha implicación emocional, con mucha dedicación de tiempo, de estar en el lugar, y una pues lo vive con mucha intensidad. Entonces, el cómo la pareja vive esto o expresa sus expectativas, sus emociones, puede chocar con las nuestras y que haya que hacer un duelo también con esto. Y ahora, bueno, esto era un día normal de pinchazos en los que había que ponerse, me parece que 3 medicamentos. No se ve muy bien, no tiene mucha calidad, pero había que mezclar cosas. O sea, yo soy sanitaria y varias veces se me derramaban los viales, no soy enfermera, pero se me derramaban los viales, era frustrante, era molesto. Vale, pues ahora ya sí os voy a compartir algunos fragmentos de mi diario personal para tratar de ilustrar estos duelos. Aquí hablo del cuerpo fallido, ¿no? Y es que cuando existía la posibilidad de que la dificultad estuviera en mis ovarios, en mis trompas o en mi útero, sentía que mi cuerpo me estaba fallando. Me sentía defectuosa. Y cuando vi el seminograma sentí sorpresa y alivio. Sorpresa porque ni me había planteado que eso pudiera ser la causa, ¿no? Me había asumido como responsable del problema. Me impresionó no haberlo tenido en cuenta ni remotamente. Y también sentí alivio porque yo estaba bien y eso me reconciliaba un poco con mi cuerpo y no había tanto esa guerra interna entre el quiero y el no te dejo. Aquí hablo de ese momento en el que algunas personas dejan de preguntar, ¿no? Y a veces puede ser un alivio porque hay gente muy invasiva, muy imprudente, muy pesada, pero luego hay gente con la que sí que te apetecería poder compartirlo, ¿no? Y ves que se va cerrando el espacio porque les incomoda o porque sienten lástima y eso te hace ponerte en una posición todavía peor de la que ya te sentías, cuando en realidad igual tú sí querrías compartirlo, compartir las ilusiones, pero también compartir las frustraciones y las tristezas, ¿no? Cuando las cosas no vayan bien. Entonces, bueno, pues aquí una de las palabras que yo creo que están presentes todo el tiempo, que es el tabú. Y respecto a la vivencia o la implicación de la pareja, me ocurrió que en una de las consultas me dijo el ginecólogo, que además me caía fatal, me dijo, ya estamos listos para ir a la punción. Yo no dije nada porque luego soy muy prudente, pero pensé, ¿cómo que ya estamos listos? Digo, ¿seré yo o mi cuerpo el que está listo para ir a la punción? Digo, ¿qué es esto de usar así el plural? No te estás implicando conmigo en nada y ahora sí que estamos listos. Digo, es que tienes hora mañana para el quirófano. Y entonces, como que me cabré con eso, pero luego me di cuenta que yo en el diario, cada vez que escribía, que íbamos superando etapas, también escribía en plural y sin embargo me estaba sintiendo muy sola en el proceso, ¿no? O sea, era como que yo era un plural idealizado.
pero me estaba sintiendo sola. Bueno, estos son todo fotografías o fotogramas de los tratamientos del primer ciclo y como no sé si cuánto conocéis las técnicas, pues hay varios tipos: inseminación artificial, reproducción asistida con donación de gametos, sin donación. En función del tipo de tratamiento, la implicación del cuerpo y el potencial daño va a ser distinto. Lo mío fue una reproducción asistida con gametos propios. Entonces, os voy a comentar un pelín cómo es el proceso para que veáis qué tan expuesto está el cuerpo, ¿no? Comienza con el inicio del ciclo menstrual, que vas administrando hormonas de manera artificial, normalmente inyectadas, para estimular los ovarios y conseguir que en ese ciclo, en lugar de producir un ovocito, pues produzca todos los posibles. Entonces, se van haciendo controles ecográficos y analíticos periódicos para ver si se adquiere el número de folículos suficientes y del tamaño adecuado. Y esto son visitas al hospital más o menos cada 48 horas. Cuando esto ocurre, ya se programa la extracción de folículos, que normalmente se hace en quirófano. Yo pensé que siempre se hacía con sedación. Ayer ya había habido casos que no, pero ayer escuchamos que no. Yo ya me sentía agradecida porque para mí la sedación había sido de las únicas cosas placenteras o con calma despertarme de la sedación en todo el proceso, pero viéndolo de ayer, pues me alegró todavía mucho más. No sé si escribir una carta al hospital de gracias por sedarme. Entonces te sedan, sacan los ovocitos, en esos ovocitos introducen o los fecundan con los espermatozoides de tu pareja o de tu donante y se observa ese embrión in vitro cómo se va desarrollando a lo largo de los días, ¿no? Pues entre 1 o 5 días, dependiendo del hospital o del centro. Y en ese momento es cuando ya se hace lo que se llama la transferencia del embrión, que es colocar el embrión en tu útero. Entonces, bueno, después, antes hay que ponerse medicación para preparar el útero, después sigues poniendo medicación, pero solo este proceso pues ya son como varios días o semanas de medicación, controles, etc. Entonces, aquí hablo del cuerpo dañado, ¿no? De cómo a medida que yo me voy administrando la medicación, se me va hinchando la tripa. No, hablo del picor, ¿no? Había algunos de los medicamentos que me provocaba picor, no se ve muy bien, pero había unos que siempre como que se me ponía rojo alrededor, a veces un poquito más y iba más de la tripa, y como yo me sentía muy hinchada por dentro, ¿no? Y era de cuando estás sana, como que tu cuerpo es un ente así sin más, y de repente yo era súper consciente de tener útero y de tener ovarios, ¿no? Y además tenía sensación de que tenía los ovarios como pelotas de tenis. Aquí hablo de la cantidad de medicamentos que me tuve que poner. Estos son las 3 primeras semanas de tratamiento, ya a punto de transferirme el embrión, me parece. Bueno, pues más de 30 pinchazos, antibiótico previo a la punción ovárica, lavados vaginales, la anestesia, los óvulos, entre medias no sé si había habido alguna infección también. O sea, en 21 días no hubo un solo día en el que yo no tuviese que administrarme, tomarme o pincharme algún medicamento. Y aquí hablo también, ¿no? Como esto de la pérdida de satisfacción del embarazo y la pérdida de indicadores, ¿no? A mí me hacía ilusión poder identificar si yo estaba embarazada por los síntomas. Y cuando empecé a ponerme la progesterona, y todavía no me habían transferido el embrión porque faltaban días y vi que tenía náuseas y somnolencia, dije, esto no puede ser, esto es un engaño. Entonces me di cuenta que no iba a ser capaz de identificar si yo estaba embarazada o no por los síntomas. Luego, de repente, sí noté que tenía como muy exacerbada la percepción de los olores y ahí tuve como mi chupito de alegría natural, ¿no? Y como por fin algo que me permitía sentir que eso estaba ocurriendo de verdad y que no era todo pues hasta un embarazo artificial, porque los propios medicamentos me hacían sentir que estaba embarazada. Y aquí otro sobre la desnaturalización, ¿no? Y lo difícil que es conectarse con el proceso, ¿no? Y yo hablaba de mi pareja, ¿no? A él lo veo tranquilo, me acompaña y sigue el tratamiento, pero sin ser muy consciente de que esto es para tener hijos, ¿no? Porque no hay nada en el proceso, las revisiones o los pinchazos, que haga que recuerde a bebés, maternidades, paternidades o cualquier otra cosa que pueda inspirar ternura, ¿no? Era una cosa aséptica, o sea, no había nada que te hiciera pensar que eso era para tener un hijo, ¿no? Él me decía, pero Lu, ¿esto cómo va a ser? Es que esto pues me costaba a mí también, aunque estaba todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Y ahora ya voy a seguir con la violencia obstétrica, ¿no? Que es como que es un proceso muy intenso en el que se dan muchas situaciones incómodas, dolorosas, traumáticas, violentas, y muchas de ellas tienen que ver con la interacción con el sistema sanitario.
aunque pasar por estos procesos puede permitir que una mujer tenga un hijo cuando no tiene posibilidad o no consigue tenerlo ella sola, pues también tiene algunos inconvenientes, ¿no? Esta medicalización. Por un lado, esa pérdida de control que las mujeres tenemos sobre nuestro embarazo, pues aquí ya es absoluta, o sea, te tienes que entregar porque el margen de decisión es nulo o mínimo según los casos, ¿no? Pero también eso, porque nos exponemos a muchas situaciones dolorosas, desgastantes, que algunas son muy sutiles, pero que es un desgaste gota a gota y que incluso son violentas, ¿no? Y que todas estas dinámicas reflejan esa relación de poder en la relación de hegemonía-subalternidad que se da en la relación médico-paciente y que además están atravesadas por las desigualdades de género que son muy relevantes en los procesos ginecobstétricos. Voy, ya estoy casi, ¿eh? Entonces, bueno, pues cosas que pueden ocurrir. El tema de los tiempos, ¿no? Que los tiempos de la institución no se adapten a los tiempos de las mujeres. Todo va demasiado despacio o demasiado deprisa, la información no es de calidad, nos falta tiempos, ¿no? Para poder decir, la participación suele ser muy escasa también. El tema del trato inadecuado, la falta de empatía, la falta de sensibilidad, que nadie sea consciente de los duelos que estamos atravesando, de las dudas y las incertidumbres y los miedos que sufrimos en el proceso, y la sensación de que está todo muy mecanizado, que es como una producción en cadena en la que se nos intenta a todas meter en los mismos moldes, con las mismas dosis, los mismos tratamientos, las mismas pautas, el día 2, el día 3, el día no sé qué. Una amiga decía que sentía que era una vaca en una cadena de producción. Y esto conlleva a que muchas mujeres, por esto y por los motivos de los que antes hablé, recurran a la sanidad privada, ¿no? Y si, bueno, pues que sea para que tengas un mejor trato, un mayor poder de decisión, etcétera, está bien, pero la mercantilización de este proceso también tiene bastantes efectos negativos, ¿no? O consecuencias, como que haya un choque entre la información que te venden y las expectativas, ¿no? Aquel cartel del inicio de conseguirás lo que esperabas, bueno, o no, ¿no? Y que haya ahí, se esté jugando con las emociones de las mujeres y con su dinero, como decía ayer Nagore. Y luego también que esto genera desigualdades, ¿no? Porque no todas las mujeres pueden acceder a estos tratamientos porque son muy costosos. Y esto genera una inequidad reproductiva muy grande entre mujeres con distinto poder adquisitivo, porque hay las superterapias, los tratamientos low cost, y esto, bueno, pues es una situación bastante injusta y bastante violenta también. Aquí algunos relatos de mi experiencia, no me voy a meter mucho para acabar a tiempo, pero bueno, es como, pese a ser sanitaria, también estoy expuesta a la violencia obstétrica. Igual tengo mejores mecanismos para defenderme, a veces no. O sea, yo también me empequeñezco o también me empequeñecen cuando estoy en esa camilla de exploración. Luego una cosa que a mí me generaba mucho malestar y es que en 4 consultas me vieron 4 personas distintas, ¿no? Y una de las veces me llamó una ginecóloga para decirme que habría que subirme la dosis en la siguiente visita, y en la siguiente visita me atendió otro, ese que hablaba en plural, y acabó, y yo le dije, ¿y no me subes la dosis? Y me dijo, pero no te la han subido ya. Entonces yo me enfadé muchísimo, pero además me sentí como con muchísima desconfianza, de decir, ¿qué está pasando aquí? No se coordinan, tengo que estar yo pendiente de que las cosas vayan bien. ¿Será esta mi dosis? ¿Sería mejor la otra? ¿Qué piensan? ¿No hay coherencia entre ellos? Bueno, pues mucho malestar, ¿no? Es decir, si tengo yo que estar pendiente de su trabajo, algo va mal, y eso me hacía estar como más alerta. Y esto, que estaba yo con la progesterona, ¿no? Para favorecer la implantación del embrión, y era una cosa bastante desagradable. Eran unos óvulos vaginales que había que ponerse, que parte del contenido se salía, era una plasta asquerosa. Yo decía que sentía que tenía la vagina alicatada y era como muy incómodo, ¿no? Entonces fui a la consulta con todos los nervios a que me transfirieran el embrión. O sea, ya por fin mi embrión iba a estar en mi cuerpo y ya el resto salían de la ecuación, y ya intentaba yo que eso fuera más natural, ¿no? Y voy a la consulta y me siento en la camilla, y cuando el médico introdujo el espéculo, comentó como si fuera el gran hallazgo de un detective: hay restos de cápsulas en la vagina. Esto se lo decía a la enfermera que iba tomando nota. Y yo, entendiendo lo ridículo de comentar la obviedad, y por no ser borde y decirle algo como, claro, me lo habéis mandado vosotros, ¿no era esto lo que tenía que hacer?, me limité a contestar, sí, es un asco. No hubo respuesta, ¿no? Y ante ese pudor que debemos sentir por el aspecto que imaginamos que tenemos, en ese momento al tipo solo se le ocurre decirlo para hacer evidente lo evidente y más incómodo lo incómodo, ¿no? Esto es más de lo mismo, ¿no? Cada vez que atiende una persona, nadie se ocupa. Yo lo que sentía es que el hecho de que cada vez una persona me atendiera hacía que yo no era la paciente de ninguno y nadie se comprometía con todo el proceso. Y ya, para acabar en positivo, ¿y cómo seguir? Bueno, yo
tengo como una deuda con este tema, lo paré por motivos personales, quizás lo vuelva a retomar porque siento que me quedé a medias, pero sobre todo para que esto cambie a nivel global hay que cambiar los debates, ¿no? Hacer que sean debates más ricos, más complejos, multidisciplinares, que estén centrados en el cuerpo y en la capacidad de decisión de las mujeres, que nos permitan repensar la maternidad, y para esto está ayudando mucho el feminismo, ¿no? En cuestionar esas formas tradicionales de maternidad, visibilizar esa tensión que hay entre el deseo genuino de maternidad y la maternidad socialmente obligada, cuestionar la idealización del vínculo genético con la descendencia y luchar contra el estigma del concepto de infertilidad o de esterilidad, ¿no? Pero también poner el cuerpo en el centro para señalar las violencias, ¿no? La explotación de los cuerpos de otras mujeres para la procreación y meter conceptos como o cuestionar altruismo, inocuidad, voluntariedad, necesidades, también poner en la mesa estas desigualdades en el acceso a todos estos tratamientos, porque no todo ni para todas está incluido en el sistema público, y sobre todo los efectos de la medicalización y de la violencia en la atención a estos procesos. Y para que estos debates se den es fundamental elevar un poco estas narrativas de la subalternidad, ¿no? De nosotras, de lo que nos pasa a nosotras cuando pasamos por estos procesos, y que esto permita contextualizar todos estos duelos para ver qué necesidades tenemos e identificar la violencia para ver qué cosas no queremos, ¿no? Y con esto conseguir eliminar lo incómodo, lo violento, lo innecesario, pero también favorecer lo necesario para que el sistema sanitario pueda ser casa y sea un lugar seguro. Y bueno, pues la academia y el activismo está en esto. Escuchik organiza este congreso en el que ya podemos no solo generar las narrativas, sino difundirlas. Así que bueno, soy optimista, espero que sigamos avanzando en ello. Eskerrik asko.